Es posible que las fuerzas armadas ucranianas no igualen a sus oponentes rusos en número de tropas o tanques disponibles para la batalla, pero sí tienen una ventaja que importa más que casi cualquier otra: la ventaja de jugar en casa. Están luchando en su propio territorio, conocen el terreno como nadie y saben usarlo para obtener ventajas sobre sus enemigos. Sucede una y otra vez en territorios clave de primera línea, y acaba de ocurrir una vez más en la frontera entre las regiones de Lugansk y Donetsk. Allí, las tropas rusas creían que harían retroceder a los ucranianos, pero lo que ocurrió después los sorprendió. El incidente ocurrió en el bosque de Serebriansky, en el óblast de Lugansk, cerca de Krimina, cerca de la frontera con Donetsk. Este denso bosque se extiende a lo largo de 265 acres de terreno junto al río Seversky Donets. Antes, era una reserva natural tranquila y refugio para la vida silvestre. Ahora, al estar en la línea del frente, es un gran campo de batalla. Su terreno complicado, cubierto en gran parte por árboles y con zonas de pantano, hace que sea difícil para fuerzas armadas, ucranianas o rusas, ocuparlo y cruzarlo con seguridad. Aunque el bosque presentaba desafíos, las tropas ucranianas mantuvieron el control de gran parte de la zona por meses. Durante ese tiempo, obtuvieron una mejor comprensión de la disposición del bosque y formaron una red intrincada de rutas de suministro entre los árboles, para que pudieran mover personas y suministros dentro y fuera relativamente rápido. Los rusos bombardearon la zona varias veces y finalmente hicieron retroceder a las fuerzas ucranianas, usando drones para controlar las pocas rutas logísticas viables que Ucrania tenía. Sin embargo, aunque esto pudo parecer una gran victoria para los rusos en ese momento, las fuerzas de Ucrania pronto encontraron la manera de cambiar las tornas a su enemigo, transformando inteligentemente su retirada en otra ventaja táctica, porque los rusos no actuaron como los ucranianos. Ellos no se movieron al bosque, ni se tomaron el tiempo para aprender la disposición del terreno y construir su propia red única de líneas de suministro. En lugar de eso, usaron las rutas que los ucranianos habían creado para mover más tropas y equipo rápidamente por la zona, preparándose para la próxima ofensiva en la región de Donetsk. Las tropas de Ucrania conocían las rutas que usarían los rusos por su tiempo en la zona. Empezaron a enviar drones al bosque para ataques precisos contra vehículos rusos, personal y otros objetivos. Rápidamente aparecieron videos militares de la zona mostrando el impacto de los ataques. Uno de los videos muestra un dron ucraniano, vista en primera persona de fibra óptica, atravesando casi todo el bosque para localizar y destruir un vehículo ruso UAZ Patriot, cerca de la ciudad de Krimina, en la región de Luhansk. El dron logró su objetivo con gran precisión, destruyendo el vehículo y eliminando al oficial ruso a bordo. Un segundo dron escaneó la escena y confirmó la baja, mostrando la efectividad de las operaciones de drones de Ucrania. Soldados de la 63ª Brigada de Ucrania mantuvieron ocultos sus drones mientras seguían los camiones de suministro rusos en el bosque. Siguieron a los camiones hasta un punto de control de drones ruso camuflado. Las fuerzas rusas probablemente pensaban que estaban perfectamente ocultas y que no había ninguna posibilidad de que fueran atacadas por el enemigo, pero estaban completamente equivocados. Tras identificar el puesto de control secreto, las fuerzas ucranianas lanzaron otro ataque preciso y destruyeron la posición, junto con los operadores de drones rusos. También destruyeron un depósito de municiones cercano, debilitando gravemente las capacidades ofensivas de Rusia en el bosque de Serebriansky, todo en un abrir y cerrar de ojos. Estos incidentes ocurrieron porque los soldados ucranianos conocían bien el bosque y habían aprendido el terreno, descubriendo las mejores rutas entre árboles y vegetación. Usaron ese conocimiento a su favor para cambiarle el juego a los rusos, quienes, a pesar de parecer tener tanta cobertura a su alrededor, de repente se encontraron completamente expuestos, vulnerables y bajo fuego. Las fuerzas rusas tampoco se beneficiaron por la escasa infraestructura defensiva en el bosque. De nuevo, todo esto se debe a Ucrania. Aunque las tropas ucranianas controlaron la zona mucho tiempo, no cavaron muchas trincheras, túneles, ni instalaron muchas fortificaciones. Tuvieron que irse rápido cuando comenzaron los ataques rusos, dejando casi nada para que el enemigo usara. Por eso, los soldados rusos solo confiaban en los árboles como cobertura. Para una mejor posición defensiva, debían cavar trincheras y construir fortificaciones, lo que tomaría tiempo, trabajo y recursos. Como las tropas de primera línea de Rusia están mal abastecidas y muchas están cansadas y débiles por falta de comida, agua y descanso, no tendrían energía para construir algo importante.
De hecho, los informes indican que las tropas en la zona simplemente han estado aprovechando al máximo hoyos de tirador básicos y refugios improvisados aquí y allá, los cuales ofrecen muy poca protección contra ataques de artillería y ninguna protección cuando se trata de drones, que pueden detectar fácilmente a los soldados en tierra y eliminarlos antes de que siquiera tengan oportunidad de reaccionar. Estas tropas rusas tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Lamentablemente para ellos, sus comandantes han mostrado un constante desprecio por la vida. Rusia ha enviado repetidamente a decenas de soldados al frente, llevándolos a la picadora de carne, hacia una muerte segura, sin esperanza de refuerzos ni posibilidad de retirarse para luchar otro día. Solo deben quedarse en el bosque y esperar su destino, que no es agradable. Otro video captado en la zona mostró cómo los soldados rusos intentaron ocultarse en una trinchera estrecha. Había tantos de ellos adentro que tuvieron que dejar sus armas y municiones afuera, en el suelo, solo para que hubiera suficiente espacio para que todos cupieran. Trágicamente para ellos, eso resultó ser una decisión desastrosa. Los drones de Ucrania escaneaban la zona cuando un operador vio el alijo de armas y municiones y comprendió de inmediato lo ocurrido. Comenzó un ataque, y con solo 4 municiones lanzadas en la zona, el refugio fue destruido. El armamento fue destruido, y los soldados también encontraron su final prematuro. Esta historia no es un caso aislado. Ocurre en toda la zona porque el terreno boscoso dificulta mucho que los rusos se atrincheren y defiendan. Hay poco espacio para maniobrar y muchos árboles, no es como si las tropas simplemente puedan hacer trincheras o instalar refugios fuertes o búnkeres para defenderse o guardar sus suministros. Básicamente están expuestos cada segundo que pasan en Serebriansky, y eso hace que sea casi imposible para ellos mantener cualquier tipo de control real en el bosque. Todo el lugar es como un gran laberinto mortal, con drones ucranianos moviéndose entre los árboles, solo esperando y observando cualquier señal de su enemigo, listos para desatar el infierno en un instante. Y la situación no muestra señales de mejorar para las fuerzas rusas. De hecho, es probable que empeore en los próximos días, y aquí está la razón. Más allá del bosque está el asentamiento rural de Yampil en Donetsk. Actualmente, Yampil está bajo control ucraniano, pero es el próximo objetivo claro de las fuerzas rusas. Intentaron atravesar el bosque, expulsar a las tropas ucranianas de Yampil y establecer una base para lanzar más ataques y tomar más territorio en Donetsk. Pero hay 2 problemas con esa estrategia. Primero, los rusos están sufriendo tanto dentro del propio bosque, gracias a las tácticas inteligentes de Ucrania, que ni siquiera pueden llevar suficientes tropas y suministros hasta el final para montar algún tipo de ofensiva seria en dirección a Yampil. Probablemente le tomará mucho más tiempo a Rusia encontrar una manera de reunir una fuerza suficiente en el extremo más alejado del bosque, y durante ese tiempo seguirán sufriendo mucho, con muchos soldados muertos o heridos, vehículos destruidos y otros recursos y suministros eliminados por los drones de Ucrania. Además, al concentrarse en Yampil, los movimientos rusos son más predecibles. Lograron tomar una gran trinchera fortificada al borde del bosque, frente al pueblo. Los comandantes rusos planean usar ese lugar como base para su próximo ataque al asentamiento, pero eso también significa que todas las tropas y suministros de Rusia se están dirigiendo en esa dirección específica, hacia esa fortificación en particular, y luego hacia Yampil. Ucrania ya tenía un mapa completo de todas las posibles rutas que los rusos podrían tomar a través del bosque, y ahora sabe exactamente hacia dónde se dirigen en todo momento. Eso facilita aún más que los operadores de drones eliminen objetivos uno por uno, y hace la vida mucho más difícil para los rusos mientras intentan desesperadamente abrirse paso por la zona. Un video reciente de la 81ª Brigada Aeromóvil de Ucrania lo demostró. El video muestra a 2 rusos, últimos sobrevivientes de un grupo de asalto, que cruzaron el bosque y llegaron a Yampil por la ruta mencionada. Con sus compañeros fuera, la pareja se refugió en un sótano, pero no logró salvarse. Operadores de drones ucranianos hallaron su escondite y forzaron a los soldados a salir, donde la infantería los eliminó rápidamente. Este tipo de cosas está ocurriendo de manera regular. Soldados ucranianos informan avistamientos frecuentes de grupos rusos cruzando el bosque y avanzando hacia Yampil, pero casi ninguno de ellos sobrevive, porque los operadores de drones están monitoreando constantemente esa área exacta, eliminando a los infiltrados como si dispararan a peces en un barril. Por esto, las fuerzas rusas no logran acumularse ni ganar impulso hacia Yampil. Por ahora, los comandantes rusos nuevamente rechazan ajustar su estrategia. Siguen enviando pequeños grupos de tropas por esas rutas,
justo bajo los drones ucranianos. Ciegamente y de manera insensata esperan que, eventualmente, de alguna forma, las cosas salgan a su favor. Si la locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos, los comandantes rusos se encajan perfectamente en esa descripción. Y en muchos sentidos, la situación en Serebriansky es casi un microcosmos de toda la guerra. En el frente y otras zonas de Ucrania, los líderes militares rusos han mantenido sus tácticas. Han demostrado una asombrosa y terca incapacidad para ajustar su estrategia, siguiendo constantemente un enfoque de fuerza bruta en el conflicto, confiando en la superioridad numérica para llevarlos a la victoria. No ha funcionado, pero siguen confiando en esta táctica pese a las grandes pérdidas. Un documento interno filtrado mostró el alcance total de esas pérdidas. Fuentes oficiales rusas admiten que más de 281.000 de sus tropas han muerto, resultado heridas, desaparecido o sido capturadas por Ucrania. La misma liga también señaló que Rusia había perdido permanentemente más de 13.000 piezas de equipo militar, con cerca de 50.000 más dañadas pero aún reparables. Esto demuestra lo derrochador que ha sido el Kremlin con sus recursos. Sí, tiene el ejército más grande y mayores suministros de tanques, blindados y otro equipo, pero no ha creado una estrategia para aprovechar esas ventajas inteligentemente. En cambio, simplemente ha lanzado todo lo que puede. Ucrania esperaba que eso fuera suficiente para obligar a la oposición a rendirse y simplemente contrarrestar las pérdidas, reclutando a más hombres y fabricando más equipo. Esta estrategia no es sostenible ni funcionará a largo plazo para Rusia, porque las pérdidas crecen cada día y pronto serán demasiado costosas incluso para el Kremlin. Y la misma historia se está repitiendo en los alrededores del bosque Serebriansky, aunque a menor escala. Allí, Rusia trata a sus tropas como carne de cañón, enviando más unidades y viendo cómo su personal y equipo, incluidos vehículos y municiones, son destruidos por ataques de drones ucranianos. Pero en lugar de pensar en una estrategia alternativa, tomar una ruta diferente a través del bosque, o incluso encontrar una manera de rodear completamente Serebriansky y sorprender a Ucrania con algún tipo de maniobra táctica de flanqueo, los comandantes del Kremlin insisten en tomar decisiones cansadas, derrochadoras y francamente incompetentes. Mientras los rusos sigan por este mismo camino, las fuerzas de Ucrania tendrán pocos o ningún problema para seguir eliminándolos. Esto es casi todo gracias a los operadores de drones ucranianos. Los combatientes de Kiev en el terreno incluso han admitido que, sin los drones, sus defensas probablemente no serían lo suficientemente fuertes como para resistir en la zona por mucho tiempo. Cederían ante el peso de las tropas y el equipo enemigos. Pero con los operadores de drones trabajando las 24 horas del día, usando sus ojos en el cielo para escanear el terreno, localizar a las tropas rusas y eliminarlas, las defensas ucranianas resisten, y cada ataque exitoso da a Ucrania más tiempo para consolidarse, reabastecerse y prepararse para el próximo asalto. Y debido a esto, Yampil sigue en manos de Ucrania y probablemente seguirá así en el futuro cercano. Mientras los rusos luchan repetidamente por establecer algún tipo de presencia significativa en la zona, es exactamente el mismo tipo de situación que se está viviendo a lo largo de las líneas del frente. En la zona de Pokrovsk, por ejemplo, situada al suroeste de Yampil, las fuerzas rusas han estado intentando durante meses establecer una posición y expulsar a los defensores ucranianos de la ciudad, para que puedan usarla como base para atacar más adentro de Donetsk, pero no lo han logrado. Incluso después de reunir una fuerza masiva en la zona, con algunas estimaciones que sitúan el número en más de 110.000 soldados, Rusia aún no ha tomado Pokrovsk. Lo ha intentado varias veces y ha mostrado disposición a probar distintas estrategias, usando de todo, desde drones hasta artillería e incluso tanques o pequeñas unidades de soldados disfrazados encargados de infiltrarse en la ciudad para sabotearla desde dentro. Nada ha funcionado, y los defensores de Ucrania han utilizado su conocimiento del área, su importantísima ventaja de jugar en casa, para disfrutar de superioridad táctica sobre sus oponentes. Aunque Rusia tiene números, recursos y personal, eso no basta para lograr una victoria notable. En cambio, las cifras de pérdidas rusas, tanto en personal como en equipo, no dejan de aumentar. Los drones de Ucrania siguen lanzando fuego desde arriba, y este tipo de situaciones de estancamiento se repiten día tras día y noche tras noche. Rusia no está avanzando en absoluto, y está pagando un precio enorme a pesar de lograr muy poco o ningún progreso en las áreas que más importan. Este es uno de los esfuerzos de guerra más derrochadores de una nación militar importante, sin señales de mejorar. Ucrania, por su parte, sigue demostrando el tipo de inteligencia táctica e ingenio con los que el país se ha vuelto sinónimo.
Incluso cuando parece estar al borde de una derrota, encuentra maneras de convertir situaciones difíciles y la adversidad a su favor. En Serebriansky, por ejemplo, cualquier observador habría pensado que Rusia estaba en ascenso cuando obligó a los soldados ucranianos a salir de la zona. Parecía que un rival más fuerte los expulsó y los obligó a ceder terreno, o eso parecía al inicio. En realidad, Ucrania simplemente tomó la decisión inteligente. Las fuerzas de tropas irregulares pudieron quedarse en el bosque y librar batallas largas, haciendo que el enemigo perdiera muchas vidas y suministros. Eso es justo lo que Rusia haría, pero Ucrania no actúa igual. Sus comandantes prefieren anticipar varios pasos en vez de centrarse solo en el presente. Para ellos, no se trata simplemente de controlar la mayor cantidad de territorio, sino de aprovechar al máximo el territorio que tienen. Por eso tomaron la decisión táctica de sacar a las tropas del bosque, y luego encontraron formas de convertir ese bosque en una verdadera trampa mortal para el enemigo. Atrajeron a los rusos para que usaran exactamente las mismas rutas y caminos que ellos habían utilizado antes, convirtiendo lo que parecía una debilidad en una ventaja invaluable. De nuevo, Ucrania tiene la ventaja y Rusia lucha por sobrevivir mientras sus escuadrones son destruidos por drones ucranianos antes de que puedan impulsarse. El bosque de Serebriansky se suponía que sería la plataforma de lanzamiento de Rusia para atacar Yampil y más allá. En cambio, se está convirtiendo en un matadero. Descubre las realidades de la guerra vistas desde Rusia en nuestro video, donde analizamos datos filtrados que revelan las grandes pérdidas del Kremlin en 2025. ¿Quieres saber cómo Ucrania está cambiando el curso contra sus enemigos? Mira este video, que analiza el reciente ataque masivo con drones que Kiev lanzó contra objetivos en Crimea y Rusia. Y por último, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para que puedas mantenerte informado y al día sobre todo lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes en todo el mundo.